viendo cómo será la vida en la eternidad. Y ya hemos visto que la vida en la eternidad será en el cielo, será una vida sin sufrimiento y también será una vida en perfección. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Será una vida en perfección porque seremos parte de la esposa del Cordero. Y el Cordero pues es perfecto en todos los sentidos y su esposa también será perfecta y será perfeccionada. En el versículo 10, la esposa del Cordero la mencionan como la gran ciudad santa de Jerusalén. Dice el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Será en perfección, porque simplemente para que la pudiese ver el Cordero, para que la pudiese ver Juan, tenía que ser llevado a un monte grande y alto para poder mostrársela. Eso significa que para poder verla es necesario estar en lo más alto de la fe. Solamente para poder ver a la esposa del Cordero. Por ello será en perfección, porque la esposa será perfecta, contrario a cómo vio Juan a la gran ramera, que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, para poder ver a la gran ramera, no necesitó ser llevado a lo alto. Por ello, cuando leemos aquí que cuando le mostró la gran ciudad, que la gran ciudad también es una palabra, es una frase sinónima de la esposa del Cordero, al menos aquí en este versículo, tuvo que haber sido llevado a un monte alto, o sea, a lo más alto de la fe que tenía que mostrar Juan para poder ver a la esposa del Cordero. Para poder ver a la esposa del Cordero y ser parte de la esposa del Cordero, nuestra fe tiene que estar en lo más alto, porque la esposa del Cordero es perfecta. Es perfecta porque dice la Escritura en el versículo 10 que descendía del cielo de Dios. Esto es la procedencia de la esposa del Cordero, o proviene del mismo Dios. De ahí que si todo lo que proviene de Dios es perfecto, como dice Santiago, todo don perfecto proviene de las alturas, del Padre de luces. Y con ello entendemos que la vida será en perfección, la vida en la eternidad. Voy a leer la cita de Santiago, que está en capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo perfecto proviene de Dios, y la esposa del Cordero, que desciende del cielo, que proviene de Dios, es perfecta. Y será en perfección para los que seamos parte de la esposa del Cordero, de la iglesia de Cristo. También dice el versículo 11, Apocalipsis 21, versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Será en perfección porque la propia ciudad santa, la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo, todos los que integremos la iglesia de Cristo, tendremos la misma, o tendrá la misma gloria de Dios. O sea, es lo mismo que representa a Dios tendrá la iglesia, o tendrá la esposa del Cordero, que es lo mismo. Es decir, tener la gloria de Dios, por ello desciende del cielo, teniendo la misma gloria de Dios. Y luego
teniendo el mismo brillo de Dios. Dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. ¿Por qué el mismo brillo de Dios? Porque Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, dice, el que está sentado en el trono, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y acá la ciudad santa, la esposa del Cordero, la iglesia, tiene la misma gloria de Dios, el mismo brillo de Dios, cuando dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Por eso la vida será en perfección. En todo lo que estemos, en todo lo que vivamos, en cada cosa que veamos, cada cosa que se toque, que se pise, que se palpe, todo alrededor será perfecto. De ahí que será una vida en perfección. Por ello, ayer se terminó la vida sin sufrimiento, donde los cobardes, incrédulos y abominables, los idólatras, todos ellos no entrarán, porque la vida en la eternidad será una vida en perfección, y obviamente todo ello es imperfecto. Dice la última parte, la última frase del versículo 11, diáfana como el cristal. Estará en la presencia de Dios. Diáfana es claro, lo más claro como el cristal, es decir, reflejando lo mismo que es Dios. Lo que refleja Dios va a reflejar la misma ciudad santa, la iglesia, la esposa del Cordero, perfecta en todos los sentidos. Será en perfección porque en ella también entrarán, o en ella se mirará, en esa vida, en la eternidad, se verá la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Se estará viendo en unos niveles mucho más grandes de lo que vemos hoy, porque estarán también todos los redimidos de todos los tiempos. Dice el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Todos aquellos a los que Dios les dio la promesa, que pertenecieron al antiguo pacto, estarán también presentes en esa vida en perfección. Dice el versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Esto era como se acomodaban las 12 tribus de Israel cuando estuvieron aquí en la tierra. Tenían un acomodo distinto, el norte, el oriente, el sur, el occidente. Pero no necesariamente tiene que ser exactamente, la escritura no nos menciona en Apocalipsis cómo era el orden que había aquí. Obviamente es un orden distinto porque allá es una vida perfecta. Aquí tenían al norte, empezaban unos al norte y luego al oriente. Era un acomodamiento distinto, pero no varía el hecho de que van a estar delante de la presencia de Dios. Eso es lo importante. Y también todos los del nuevo pacto. Como dice ahí el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto representa a todos los redimidos del nuevo pacto. Si podemos entender de que los nombres de los 12 apóstoles estarán escritos ahí, como dice la escritura, y si entendiéramos que el nombre de Pedro estará escrito en uno de los cimientos, bueno, la escritura nunca dice que todos los sucesores, que dice la iglesia tradicional, que son sucesores de Pedro, nunca dice la escritura que también van a estar ahí. No estará el cimiento donde esté el nombre de Pedro y todo abajo, toda la lista que menciona la iglesia de Roma. De ahí que esa lista que ellos tienen no representa en lo espiritual o en la palabra de Dios absolutamente nada. Pueden gloriarse de esa lista porque es
de ellos se glorían de que es la iglesia original y que es la iglesia de Cristo por los sucesores. La Biblia no menciona nada de sucesores ni nada referente a eso. Si estuviera ahí, pues de aquí dijera el nombre de Pedro y con todos sus sucesores estarían ahí. Pero aquí solamente nos dice la Escritura que el nombre de los 12 apóstoles estarán ahí. Obviamente la interpretación es de que todos los redimidos del nuevo pacto, pero solamente hacemos una conjetura de acuerdo a lo que menciona la iglesia tradicional. Será en perfección porque la morada celestial es la ciudad de los perfectos, de los buenos. Dice la escritura ahí, en el versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Primero, la morada celestial es una morada perfecta en belleza y superior a la terrenal. La terrenal que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, hacemos esa comparación de lo que es la morada. Ya aquí estamos hablando de la morada, del ambiente. Ya cambiamos un poco a la iglesia, a la ciudad santa, que en el versículo 11 representaba, el versículo 10 representa la esposa del Cordero, la iglesia. Y aquí estamos hablando de la morada, cómo será la morada celestial, y también es una morada perfecta. Simplemente para poder medirla se necesita una caña de oro para poder medir. Esto es un simbolismo para que nos demos una idea de lo que es, lo que significa. La morada terrenal se medía con una simple vara de medir. Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo y el altar y los que adoran en él. Y la morada celestial se mide con una vara de oro, o con una caña de oro, es muy distinto. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Con ello nos da a entender de que es superior, perfecta en todo. Y los que habiten ahí, los que moremos ahí, pues también tenemos que ser buenos, tenemos que ser perfectos. Somos buenos, somos perfectos porque la sangre de Jesús nos ha perfeccionado, no por nosotros mismos, no por nuestros propios méritos, sino solamente por los méritos de Jesucristo. La morada celestial es la ciudad de los perfectos, es la ciudad de los buenos. Dice la escritura, versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios en longitud, la altura, la anchura y de ellas son iguales. Bueno, primero la expresión en cuadro, yo creo que muchos o en algunas partes de México, en algunas partes de la República y a través de todos los tiempos, se ha mencionado que el ser cuadrado es una persona buena o una persona perfecta. Cuando uno dice, es que este es muy cuadrado, o sea, es muy perfeccionista, pues no admite algún error, es muy cuadrado. Es un lenguaje pues conocido por muchos y podemos entender que parte de ese lenguaje lo aplica aquí el apóstol Juan. Cuando dice la ciudad se haya establecida en cuadro, es decir, la ciudad es de los buenos, es de los perfectos. Además la numerología, toda la numerología que hay aquí en este versículo, cuando dice que su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Tenemos la longitud, la altura y la anchura. Tenemos a un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Empezamos a hacer muchas ecuaciones, haciendo cuentas de todo lo que es. Encontraríamos una cantidad infinita, muy superior a todo lo que es el universo. Mucho más superior. Pero no se enfoca tanto la escritura en la medida literal,
sino en la medida de perfección, en la medida de santidad. Porque si nos vamos a la medida literal, encontraríamos que fácil así, sin hacer tanta cuenta, tanta multiplicación, es aproximadamente 1000 veces lo que mide la tierra, aproximadamente, sin meternos a multiplicar 12,000 por la perfección, por 3, por 100, por 10, sería mucho todo eso. Pero lo que sí debemos entender es de que nos habla tanto de algo literal, lo que va a ser algo enorme, pero nos habla de algo perfecto, de una perfección, teniendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representado en una medida perfecta. Por ello la vida será en perfección. Este tipo de medidas hacen una referencia a lo que era la medida, obviamente en sus dimensiones muy distintas. Hace una referencia a cómo presentaba la Escritura, cómo presenta la Escritura allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 20, el lugar santísimo. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Al ser las mismas medidas simétricas, o tener las medidas simétricas, para no repetir las palabras, eso significa una perfección. Y el lugar, la morada celestial es perfecta, como morada es perfecta, en dimensiones, pero sobre todo en santidad, porque será el lugar santísimo al que estaremos nosotros no una vez al año, no como estamos ahora, sino directamente en la presencia de Dios. Y ese lugar es perfecto, y los que entraremos seremos buenos, seremos perfectos. Esa perfección se obtiene aquí en la tierra por la sangre preciosa de Jesucristo, que nos perfecciona, que nos limpia y que nos purifica, y que nos hace buenos delante de la presencia de Dios. Y la vida en la eternidad será en perfección. Dios los bendiga.